Vimos ese video bien pedagógico, Osvaldo. Nos explica cómo es el proceso de producción de la energía eléctrica desde la generación, la distribución. Nos habla de entonces las subestaciones, las plantas termoeléctricas, los grupos electrógenos. Y pareciera que todos estos elementos solamente es el Guri. Correcto. Solamente es el Guri el que produce. Te quiero hacer esa primera pregunta. No. Nosotros tenemos planta centro, tenemos planta de generación Pero planta termoeléctrica. centro que no sirve, es lo que dice la gente. Bueno, entendemos que no está a su capacidad total. Y tenemos plantas de generación. Aquí tenemos Arguimiro Gabaldón. Aquí nosotros Que en Lara, tampoco sirve, dice. aquí nosotros en Lara estamos generando 130 megavatios. ¿Y cuánto consumimos? Deberíamos generar aproximadamente 700. ¿Cuánto megavatios. consume Lara? 700 debería ser la demanda. Nosotros deberíamos generar por encima de 700. Y producimos 130. 130. Lo demás lo sacamos del sistema interconectado nacional. Entonces obviamente que estamos debiendo. Pues. Estamos debiendo. Entonces, si estamos debiendo... Toda esa carga se la estamos trayendo del sistema interconectado. Si nosotros tuviésemos las suficientes plantas generadoras, pues le ahorráramos al sistema interconectado y no estuviéramos pasando por plan de administración de carga. Plan de administración de carga, que es lo mismo que racionamiento. Que es totalmente lo mismo a racionamiento. Que eso es plan de administración de carga. Y no es que yo esté en contra de la determinación de esos términos técnicos que lo que hacen es disfrazar la cosa. Pero tú decías una cosa que es muy cierta. Si nosotros consumimos más que lo que generamos, siempre vamos a depender del sistema interconectado nacional, que en su mayoría es producido, la electricidad en su mayoría es producida por el Guri. Es correcto. Y ahí entonces dependemos de factores climáticos. Es correcto. Ayer hubo un terremoto en Ecuador y nos pone a pensar muchas cosas. Hay unas teorías incluso que ya los países desarrollados tienen cómo controlar el clima. Y más allá de las teorías conspirativas, yo creo que esto nos deja en debilidad con respecto a una realidad. Nosotros no podemos depender solamente del clima y del ambiente, porque además somos nosotros los que hemos venido generando ese efecto invernadero, ese fenómeno del Niño, todas esas consecuencias que actualmente afectan al ambiente, y entonces la falta de lluvia nos está pasando factura. Es correcto. Nosotros, nos decía un compañero del sindicato, Francisco Alarcón, de allá de Bolívar, que se ve ahorita el Guri como aquel elefante blanco, como aquella gran obra abandonada. Pues, realmente los niveles son catastróficos y dependemos en su mayoría aquí en Venezuela de eso. Debemos nosotros, debemos recordar que si tuviésemos, como dije en esto hace ratico, las suficientes plantas generadoras en cada estado, hubiésemos podido tener esta alerta, que no es primera vez. En el 2009 pasamos por esto. No, y no es primera vez en la historia contemporánea. Es correcto. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta que nadie la hace, nadie. Por ahí, y me disculpa Vázquez Corro, que en esto ya me lo conseguí en el Centro Comercial Trinitario y le dije, quiero debatir contigo el tema eléctrico. Porque hay una pregunta que yo se la he hecho a muchos teóricos, muchos técnicos, muchos expertos, y ninguno me la ha logrado contestar. ¿Qué pasó con la producción termoeléctrica que tenía Venezuela antes del paquete económico neoliberal de Carlos Andrés Pérez? En Yaritagua había una planta termoeléctrica y se desapareció, chicos. Y como esa planta termoeléctrica, habían muchas plantas distribuidas en el país, resulta que ahorita nada más que tenemos 5 plantas termoeléctricas. 5 que son las que medio producen electricidad. Investigando por ahí me di cuenta que es que en el neoliberalismo, en ese festín neoliberal de los Chicago Boys y Carlos Andrés Pérez, resulta que los organismos multilaterales, las instituciones de Bretton Woods, decidieron que Venezuela tenía que depender única y exclusivamente del Guri. Así es. Y recuerdo un discurso del comandante Chávez cuando incluso habló de unas balsas que nos íbamos a traer, que producían electricidad con el movimiento de las olas. Y recuerdo el parque eólico que se instaló en Falcón. Y no veo en ese video que buscamos por ahí en la producción, por ningún lado la producción eólica, ni la producción solar, ni nada. Entonces, uno ve como que, bueno, pues 17 años después de la revolución, seguimos en las condiciones que nos impuso
el Fondo Monetario Internacional, las instituciones de Bretton Woods y lo que llaman el nuevo orden mundial. ¿Cuál es la opinión de los trabajadores frente a eso? Porque además dice que son los trabajadores los que sabotean, ¿no? Sí. Porque esa es otra tesis. Los últimos 3 presidentes de Corpoelec han dicho que son los trabajadores los que sabotean. Muy buena la pregunta. Nuestra posición. Nosotros hemos denunciado con muchos años anteriores a los ministros que han pasado, lo que nosotros hemos dicho, ser visores, no administradores, visores de las obras que se tenían que realizar para no llegar a esto. Para hacer una planta generadora no es de 1 año, 2 años, se necesitan por lo menos 4 a 5 años. Y entonces esto lo veníamos diciendo. Nosotros estamos de acuerdo en que hubo una desinversión. Venía y hubo una muy fuerte inversión hasta el año 2012. Se venían, aquí se hizo, aunque no está generando, sino que entiendo, más allá de 30 megavatios, una planta que está hecha para 120, que es la Grimiro Gabaldón, se realizó esa gran obra aquí en Lara. Se tenían que hacer una en Norte, se tenían que hacer 3, pero vimos que del 2012 para acá hubo como una, digamos, un freno en esas inversiones. Aclarando un poco lo de el saboteo de los trabajadores no son quienes, ni tenemos las herramientas para poder afectar un gran sistema. Ciertamente tenemos trabajadores en las plantas en sus estaciones, es correcto, pero que están totalmente monitoreadas por el sistema nacional. Tenemos personal del SEBIN dentro de las instituciones. Los trabajadores no tenemos cómo poder hacer temblar este sistema eléctrico. El factor climático y la desinversión son factores fundamentales. Eso sí, nosotros hemos dicho que no hay manera de sacar el sector eléctrico, y conversábamos hace rato que esto es una culpa de todos. O sea, es el alto consumo que tenemos, es tal vez la falta de inversión, pero el poder administrar con los trabajadores la generación y el cómo administrar la empresa, pues sería gran solución. Nosotros le respondemos a los que nos han tildado de saboteadores que el trabajador no está para sabotear. Si hay saboteadores, son en las grandes, en las gerencias medias, digamos en las gerencias medias, no con los trabajadores. Pero tú no me vas a negar que en Corpoelec hay mucho opositor trabajando. Sí hay. Mucho. Sí, y no me lo pueden negar. No, hay de todas las tendencias políticas. Decía en una locución el presidente Ángel Nava hace poco que tenemos una coalición de sindicatos discutiendo la comisión colectiva cuando hay factores de todos lados, y nos hemos entendido bien con la ministra, los que están por parte del patrón. Sí, hay sectores, y hay sectores tal vez radicales. Pero lo bueno de esto es que están los cuerpos de seguridad del Estado dentro de la empresa desde hace más de 3 años. Y si los cuerpos de inteligencia están en cada región, pues debe tener detectado aquel que pudiese o estuviese inmerso en alguna actividad. Y hasta ahora, por lo menos aquí en Lara, pues no se ha sabido de eso, pues, teniendo los cuerpos de seguridad en el Estado. A nosotros como sindicatos nos han llamado, tal acción, tal, y todo ha sido bajo el marco jurídico, bajo el marco de la responsabilidad, y no hemos tenido ningún problema. Pero el secretario general, la cabeza visible del sindicato aquí, es del mismo partido que el alcalde. Eso no me lo va a negar tampoco, No. porque lo tengo muy... No, el muy secretario, bien claro. el secretario general del sindicato se llama Wilmer Chacón, Ajá. comprometido de hace más ¿Y Mario Briceño? de 2. Él es parte de una junta directiva. Fíjate tú. Es mi amigo, por cierto, sí. Mario Briceño es mi amigo. La pero tengo que junta, decirlo. sí. Compadre Alfredo Sí, Ramos. sí, y nos hemos reunido. La junta ¿Pero es directiva. saboteador o no es saboteador, Mario Briceño? No lo es. Él es un trabajador muy crítico y muy que le gusta denunciar bajo las redes sociales la falta o la anarquía que hay en la empresa. Pero no es un saboteador, un trabajador comprometido con más de 30 años en el sector. Ya trabajador jubilado. Pero dentro de nuestra junta directiva, el secretario general es Wilmer Chacón, con un compromiso amplio con este proceso. Pero nosotros somos electos uninominalmente, y entonces en la junta directiva hay de varias tendencias. Nos unimos, eso sí, fuimos electos por una sola cosa, para defender a los trabajadores, del color que sea. Y cada quien después de la tarde tiene su tendencia y su línea política y su activismo político. Bueno, pero también tengo que decir una cosa, ¿no? Sí. El sindicato ha recibido muchos ataques por parte del patrono.
Sí, bastante. Ahora, si la tarea de ustedes es defender al trabajador, Ujú, te pregunto yo, ujú. ¿cuál es la posición del sindicato para defender a la población venezolana? Pues nosotros estamos o no estamos frente a una posibilidad real de colapso del sistema eléctrico nacional. Sí, sí, sí. ¿Cuál es sí. la posición de los trabajadores? Sí, sin duda alguna, por lo que hemos visto, por los mismos tuites que hemos visto del ministro, porque hay una información, dejo de dar claro, que hay información muy sesgada, que ni los propios trabajadores tienen acceso a ciertos niveles del GURI, a ciertas cifras de generación. Nosotros por los trabajadores que nos van diciendo, pues que nos vamos enterando. La posición de nosotros como sindicato y de los trabajadores es rescatar. Nosotros hemos hablado en el último año y nos hemos reunido con las autoridades regionales de rescate de la empresa, que se parezca la actual empresa a lo que era la antigua hace 5 o 6 años, para no entrar en nombre, lo que era la empresa O sea, eléctrica. que ustedes quieren volver en el bar. Puede llamarse en el bar, puede llamarse ¿Ustedes Corpoelec. quieren volver a la Cuarta República? No, entonces? puede llamarse en el bar, puede llamarse Corpoelec. No, pero tú me estás diciendo que quieres volver en el bar. Al funcionamiento. Ustedes quieren volver a la Cuarta. Al funcionamiento como nosotros funcionamos, porque en el bar fue hasta el 2012. ¿Pero quieres volver a la Cuarta, sí o no? No. ¿La patera mejor la Cuarta o la Quinta? Pero nosotros, no, indudablemente que no hay gobierno que le haya inyectado más plata al sector eléctrico, Entonces, tanto a los trabajadores moca con eso, porque lo que es que tanto tenemos a los que- trabajadores como al sector eléctrico. Porque lo que tenemos que decir a la gente Y Mario Briceño lo ha dicho. Mario es Briceño lo ha cuál dicho. ha sido realmente la causa del problema que estamos Es viviendo. correcto. Tenemos que ir a comerciales obligatoriamente, me está haciendo señas el director. Después del comercial vamos a leer algunos mensajes, está reventando ahí la mensajería de texto, tiene audiencia. Eso es bueno. Yo te quiero hacer una pregunta. Yo he escuchado siempre que su pelea es la contratación colectiva. Si nosotros invitamos a las organizaciones sindicales eléctricas a la salvación del sistema eléctrico nacional, ¿ustedes están dispuestos? Al regreso.